Prepárense porque esto es una historia que va a sacudir sus corazones. La realidad en Gaza es un escenario de pesadilla que nadie debería aceptar. Mientras el mundo mira para otro lado, el Estado israelí cruza un límite moral que nos deja sin palabras. La barbarie vuelve a hacerse presente y el hambre se ha convertido en un arma de guerra en una franja de tierra que vive su capítulo más oscuro. Sus habitantes, acorralados, desesperados, se ven forzados a comer carne de caballo, tortugas, marinas e incluso delfines solo para no morir de inanición. No estamos hablando de salvajismo, sino de una consecuencia trágica de un bloqueo criminal que ha convertido a Gaza en un infierno en vida. ¿Hasta cuándo seguirá esta masacre silenciosa? ¿Qué detalles hay detrás de todo esto? Quédense conmigo porque desgraciadamente todo esto apenas comienza. Arderás en el infierno. La ONU, esa organización que debería defender los derechos humanos, anuncia que casi 3.000 camiones con ayuda humanitaria están a punto de caducar en Gaza. ¿Por qué? Porque el bloqueo israelí ya lleva más de 50 días y la ayuda no llega. Mientras tanto, los gazatíes tienen que recurrir a carne de caballo, tortugas marinas y delfines en una lucha desesperada contra la hambruna y la desnutrición que los devora lentamente. Esto, según una nota de Associated Press. Y esto es un golpe mortal, es una puñalada en el corazón de la humanidad, que revela la brutalidad con que se trata a este pueblo que solo busca sobrevivir. Y la comunidad internacional ha sido históricamente incapaz de parar esta masacre y la evidencia también que se ha generalizado en redes sociales muestra a los palestinos capturando tortugas cuando llegan a la costa para desovar las tortugas. Entonces la indignación crece, pero también la burla de quienes no entienden la gravedad de esta situación. Porque los comentarios en línea son duros. Algunos alegan que solo es buscar likes, otros que las tortugas son especies protegidas y que no se las deberían comer. ¿Y qué más da? Porque la realidad en Gaza habla por sí misma. Los gazatíes dicen que han llegado a un punto en que la única opción es comer esta carne, porque no hay nada más. Citemos algunos testimonios. Marien Hossam, que es una residente desplazada de Rafah, relata con crudeza cómo la gente se come estos animalitos, no por gusto, obviamente, sino por necesidad. Una situación que desafía toda lógica, todo tipo de lógica humana, de humanidad. Y desde que estalló la guerra en Gaza, la mayoría de los palestinos que han fallecido por los ataques israelíes han sido tanto en Cisjordania como en Gaza han sido abatidos durante redadas militares en aldeas y pueblos. Israel dice que las operaciones son necesarias para erradicar la militancia. Muchos de los muertos eran milicianos abatidos en enfrentamientos o jóvenes que lanzaban piedras o cócteles molotov. Pero los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que decenas de miles no involucrados han quedado atrapados en este fuego cruzado. De los muertos, desde el ataque de Hamas, al menos 182 niños eran menores de edad. Según el Ministerio de Salud palestino, Israel asegura que algunos de ellos estaban involucrados en el lanzamiento de piedras y eran milicianos, lo que evidentemente en todo caso es una respuesta desproporcionada a personas que solo lanzan piedras. Siguiendo con los testimonios, por ejemplo, Kamen Al-Heiki, desde Khan Yunis, describe los efectos devastadores del hambre. Pérdida de cabello inexplicada, palidez extrema, grietas en manos y pies, pérdidas de peso, mareos y una dificultad constante para mantenerse en pie. Él mismo advierte que esto no es solo un sufrimiento momentáneo, sino un signo de una crisis que puede acabar con vidas en silencio. Tras un desgarrador relato, Kamel afirma que en Gaza se escucharon incluso muchas historias de muerte por hambre, mientras el mundo permanece en un silencio ensordecedor. Un silencio que permite que más de un millón de niños estén en riesgo de desnutrición grave. La alarma la dio Khalil Al-Dakran, que es portavoz del Hospital de Mártires Al-Aqsa en Deir al-Balad, que advierte de un desastre que no podemos ignorar. Y fíjense que las presiones internacionales ante esta situación, que es condenado según el derecho internacional como crímenes de guerra, tanto la Corte Penal Internacional como otros organismos internacionales solo se abocaron a atender al caso simple y llanamente por presiones de países del tercer mundo
y la denuncia que ha inscrito Sudáfrica en esa instancia, la Corte Penal, y que ha sido apoyada por algunos países de nuestra América, como México, Colombia, Venezuela. Siguiendo con estos relatos, el doctor Aldacrán explica que la desnutrición no solo afecta a los niños, sino también a las mujeres embarazadas que están dando a luz fetos incompletos por la grave escasez de alimentos y atención médica. Los hospitales que ya están devastados no dan abasto. La situación es crítica y las incubadoras están desbordadas y la vida de muchos de esos infantes en peligro. Y los números no dejan lugar a dudas. El 92% de los niños entre 6 y 2 años, junto con sus madres lactantes, carecen de acceso a una nutrición mínima. Esto significa que si sobreviven, llevarán secuelas de por vida. Además, el 75% de la población no tiene agua potable para beber o cocinar, agravando aún más la crisis sanitaria. Aldacrán advierte sobre una amenaza aún peor, la polio o el polio, porque la imposibilidad de vacunar a los niños por la obstaculización de las entregas y de las ayudas pone en riesgo más de 6.000 menores que están en riesgo casi final. Y además hay una población de otros 600.000 jóvenes en peligro. Entonces la enfermedad podría propagarse incluso a zonas vecinas, arrastrando toda la región a una crisis mayor. Y fíjense, en el 91% de la población que vive en la franja vive en un estado de inseguridad alimentaria grave. Todo esto corroborado por la ONU en fases de crisis, en emergencia. Mientras tanto, más de 345.000 personas están en la fase 5, que significa inanición total, un escenario, por supuesto, más aterrador. Es más, esto tiene evidentemente sus influencias políticas, y es que presuntamente, según la prensa, ya Hamás está preparándose para un nuevo intercambio de prisioneros, tanto de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, en una sola operación que sume un acuerdo o un alto al fuego por 5 años. Eso fue una declaración que tomó la AFP de un vocero de Hamás bajo condición de anonimato. Y esa propuesta ya se ha planteado a los mediadores que en Egipto han hecho las gestiones para lograr los altos al fuego anterior. Por los momentos, citando esta fuente, no se sabe si la propuesta vino de Hamás o de los mediadores egipcios o cataríes que propusieron esta idea, que sería una tregua larga, estamos hablando de 5 años. Hamás, que dijo estar opuesto a un acuerdo parcial, rechazó el 17 de abril una propuesta israelí que preveía un alto al fuego de 45 días a cambio de 10 rehenes vivos. En su visión del acuerdo, vamos a calificarlo global, el movimiento pide el cese de las hostilidades y eso, la retirada completa del ejército israelí para proceder a este intercambio por prisioneros entre ambos bandos, y que por supuesto entre esta ayuda humanitaria que literalmente se está pudriendo. Entonces, unos datos que, digamos, dan la magnitud de este horror. Cerca de 3.600 niños palestinos reciben ya un tratamiento especial por desnutrición, lo que significa un incremento del 80% antes de la reanudación de las hostilidades. UNICEF, según fuentes de Reuters, alerta que 335.000 niños menores de 5 años están al borde de la muerte por desnutrición aguda, y la mayoría de la población sufre inseguridad alimentaria a niveles críticos. Es decir, la red de ONGs palestinas advierte que Gaza ha entrado en una fase de hambruna total, un desastre humanitario sin precedentes que pone en riesgo la vida de todos, especialmente los más vulnerables. Y la continua negación de ayuda desde mediados de marzo ha convertido la situación en una crisis sin salida. Y la población es la que sufre porque se queda sin los recursos básicos. Es decir, en este escenario de pesadilla, los palestinos afirman que la vida se ha convertido en un infierno insoportable. Por supuesto, el comercio está paralizado, los hospitales parecen una suerte de morgues en movimiento y los niños mueren de hambre y frío. No pueden dormir, no hay descanso por el asalto de bombas, de ataques. Es una cosa realmente horripilante, y peor describirla, si lo supieran, estimados suscriptores, porque podríamos ya determinar, en un ejercicio, por supuesto, de una opinión propia, no está fundamentado en lo que afirma la ONU. Estamos hablando de la peor crisis humanitaria del mundo, proporcionalmente, evidentemente. Sabemos que Yemen tiene ese desgraciado título
ya que casi 20 millones de yemeníes dependen existencialmente de la ayuda humanitaria internacional. Entonces, lo que estamos hablando es de un horror tremendo. Habría que hacer las reflexiones políticas, porque la propaganda, los discursos religiosos, eso no tiene nada que ver en esta situación. Tendríamos que evaluar políticamente cómo desde hace décadas la comunidad internacional se ha mostrado incapaz de resolver esta situación. Y todos podríamos decir quién es el responsable de que esta situación o los responsables de que esta situación se siga dando. En el marco de un conflicto que es totalmente asimétrico, en un territorio diminuto, donde se ataca con toda la potencia militar moderna que se puede imaginar. Habría que preguntarnos realmente quiénes son los responsables. Más allá de los actores políticos inmersos, hacer una evaluación objetiva de esta situación, una respetuosa con los derechos humanos en primer principio y por supuesto con el derecho internacional, que es lo que se está violando. Todos los elementos del derecho internacional están quedando pisoteados en esta situación. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Gil.